Bienvenidos a la asignatura Proyectos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Antes de entender qué es un proyecto industrial, debemos comprender la definición de lo que es un proyecto, el cual la Real Academia de la Lengua dice que el proyecto, que proviene del latín proyectus, es aquel conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. En él podemos ver entonces que el proyecto está formado por una serie de elementos que me van a permitir a mí poder conocer de qué se trata el mismo. De ahí que David Clayton y William King definen a los proyectos como la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito determinado. Aquí podemos ver entonces que todos los recursos que son necesarios al momento de llevar a cabo un proceso o poner en marcha una organización se deben estudiar dentro del proyecto. Hablamos de recursos humanos y no humanos, dado que nos estamos refiriendo a aquellos recursos materiales, a las instalaciones donde se van a ubicar la empresa o se van a llevar a cabo las actividades, también a toda esa maquinaria y equipo necesario para transformar la materia prima o poder ofrecer el servicio que se está diseñando. Entonces, todas estas, todos estos elementos se unen y a su vez deben de estar organizados, sea de forma temporal o definitiva, para poder conseguir el propósito. ¿Qué quiere decir? Que además de planificarnos para conocer cuáles son los elementos, qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos lograr, debemos entonces organizarnos para saber quién es el que va a realizar cada una de las funciones y qué papel juega dentro del mismo. De esta forma, así podemos establecer responsabilidades dentro del desarrollo del proyecto y con él controlar los resultados que estamos buscando. Y así de esa forma, como lo dice el concepto, conseguir un propósito determinado o la meta establecida. Por eso debemos entonces entender que hay diferentes tipos de proyectos y hay una clasificación que dice que están los grandes proyectos de inversión industrial, es decir, aquellos que corresponden a la creación de una empresa en general. Entonces, esta ya es una inversión que se va a realizar a largo plazo y por lo tanto debemos hacer un estudio económico preciso y amplio de cuál van a ser los costos que están relacionados con el desarrollo de dicho proyecto y cómo vamos a recuperar dicha inversión. Ese tipo de proyectos son a largo plazo y por lo tanto requieren de una mayor cantidad de personal para poder establecer quiénes son los que van a estar presentes en cada una de las etapas y con ello poder entonces garantizar los resultados que nos estamos planteando. Ya hablamos que hay un tipo de proyecto macro donde son grandes proyectos de inversión industrial y hay uno de menor envergadura que son las instalaciones y plantas industriales. Aquí nos centramos más hacia dónde vamos a ubicar, cómo van a ser las instalaciones de nuestra empresa, si hay proceso de manufactura, ¿cómo entonces es esa planta industrial? Es decir, ¿cómo va a estar entonces distribuida la empresa? Y en aquí podemos ver que del proyecto general, que es el gran proyecto de inversión,
nos estamos entonces enfocando solo a lo que son las instalaciones y plantas industriales. Es decir, vamos a crear o a mejorar dichas áreas de la empresa. Otro proyecto específico son las líneas y procesos de producción. Aquí ya nos enfocamos solo en lo que son las líneas que me permiten a mí crear el producto o la forma como yo voy a ofrecer también los servicios en un momento dado. Entonces, aquí ya nos enfocamos solo a ese proceso de producción y allí vamos entonces a ver cómo va a estar distribuida, cómo lo vamos a organizar, de qué forma se va a llevar a cabo las diferentes etapas que van a permitir entonces poner en marcha esa línea de producción. Y otra que también es específica, otro tipo de proyecto industrial específico, son las maquinarias, equipos y sus elementos. En él podemos entonces ver cuál va a ser entonces mi proyecto de inversión en en las máquinas que requiero para poder mejorar mi capacidad de producción o para generar un nuevo producto. Entonces debemos entonces estudiar las diferentes características de la maquinaria que yo requiero, cuáles son qué espacio ocupa dentro de la empresa y así poder entonces establecer los cambios y la inversión que yo necesito realizar. Como podemos ver, los grandes proyectos de inversión industrial entonces estaría compuesto por las instalaciones y plantas, por líneas y procesos de producción y por maquinaria y equipo. De esta forma, podemos decir también que un proyecto de inversión industrial lo podemos llevar a cabo en diferentes etapas o con diferentes proyectos que se desarrollan en tiempos eh, diferentes. Es decir, van a ser etapas de desarrollo de dicho proyecto. Debemos tener en cuenta algunas características de los proyectos industriales, como son la complejidad. ¿Por qué la complejidad? Porque él engloba varios procesos y engloba diferentes estudios que se deben llevar a cabo dentro del proyecto. Es decir, vamos entonces a ver cómo está compuesto la empresa, cuáles son las áreas que estamos tomando en cuenta para llevar a cabo dicho proyecto y por lo tanto, si el mismo está enfocado en un proyecto de inversión general industrial o si está establecido en cada una de las áreas, pero como un sistema en general que es la organización, por lo tanto va a estar formado por diferentes partes, por diferentes elementos y de ahí es que viene su complejidad. Hablamos de una integralidad de los proyectos industriales porque él me engloba todo lo necesario para poder entonces hacer realidad la idea plasmada en un papel. Entonces, es integral porque me presenta tanto las ideas de creación como de puesta en marcha de dicho proyecto. Y de ahí que entonces él es integral. Es importante que en los proyectos industriales exista la multidisciplinaridad. ¿Por qué? Porque debemos tener conocimiento en diferentes áreas y una sola persona no puede entonces llevar a cabo el proyecto de forma individual. Existe un área de ingeniería civil, un área de ingeniería de producción industrial, tenemos entonces la parte contable, el administrador financiero, sí, cada uno de ellos entonces me van a hacer un estudio específico, ya sea de la estructura que va a tener la empresa, de cómo va a estar distribuida mi planta de producción, cuáles son entonces las inversiones que debo yo tener en cuenta y el manejo entonces del capital y del efectivo en un momento dado para poder cumplir con los compromisos adquiridos.
Entonces, estos proyectos industriales están formados por profesionales de diferentes carreras y de esa forma, entonces, el equipo multidisciplinar puede dar respuesta a todas las preguntas que se presenten durante la creación, el desarrollo o puesta en marcha y ya cuando el proyecto ya esté realizado y podemos entonces con el funcionamiento del mismo. Y la deslocalización es una característica que nos permite en la actualidad las diferentes tecnologías de la información. Podemos tener entonces un experto en un área y a través de la tecnología poder recibir la asesoría, poder entonces de que él nos haga un estudio o un cálculo en un momento dado y así poder entonces sin necesidad de estar físicamente o en la sede principal, nos pueda entonces esos, dar respuesta a esas inquietudes que tenemos en el desarrollo del proyecto industrial. Por lo tanto, para poder llevar a cabo un proyecto industrial, se comienza con una etapa de estudio, es decir, aquí es cuando empezamos a ver cuáles son las ideas que tenemos, cómo las vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer y nos planteamos una serie de preguntas para poder determinar qué es lo que realmente requiere la empresa o qué es lo que realmente queremos hacer. De ahí que ya al estudiar las diferentes condiciones, las oportunidades que hay en el mercado o las necesidades existentes, pasamos a una etapa de ingeniería o planeamiento. Aquí ya planificamos, ya organizamos todos los procesos, ya determinamos cuáles son los recursos que vamos a requerir en el desarrollo del mismo y cómo se va a hacer y quiénes son los responsables de hacerlo. De esta forma, en la etapa de ejecución, ya están establecidas cada una de las actividades y por ende podemos entonces controlar que la ejecución de dicho proyecto se lleva a cabo según lo planteado. En la parte de explotación, aquí ya estamos finalizando los procesos, vemos cuáles son los resultados que podemos obtener y ya viene la etapa entonces de retirada, que es cuando finaliza el proyecto industrial. Es decir, comenzamos con un proyecto de sustitución de una maquinaria, entonces estudiamos cuál es la maquinaria que necesitamos, para qué es que necesitamos la maquinaria y así determinamos cuál es el modelo con las características específicas que debemos entonces adquirir. De ahí que planeamos cómo vamos a adquirir la máquina, la vamos a trasladar, va a ser el proceso de instalación, si se necesita un recondicionamiento del área donde va a estar ubicada o se requiere entonces la creación de una nueva área dentro de la empresa. Ahí entonces convergen dos proyectos donde estaríamos hablando de la creación de la planta o del sitio donde vamos a hacer y la colocación de la máquina y de las líneas de producción que me van a permitir entonces utilizar dicha máquina. Ejecutamos entonces cada una de las etapas hasta ya colocar la máquina, ver cómo funciona la misma, establecer entonces cómo va a ser de ahora en adelante el mantenimiento de la misma, porque recuerde que debemos tener presente que si estamos haciendo la instalación de una máquina, no es solo colocarla, sino de una vez estudiar cuál va a ser entonces su mantenimiento preventivo, su mantenimiento rutinario, para que evitar el mantenimiento correctivo por una falla que se presente por no realizar los mantenimientos rutinarios. Entonces, establecemos cuáles son
los mantenimientos preventivos y al momento de que exista una necesidad de mejora de la máquina, pues podemos entonces hacer ese mantenimiento correctivo. Pero podemos entonces hablar de que vamos a establecer cuál va a ser mi mantenimiento. Ahí ya, entonces, finalizamos con dicho proyecto. Por lo tanto, cerramos las diferentes etapas, vemos cuáles fueron los resultados y en el caso de que se haya presentado algún inconveniente, alguna falla o algún obstáculo, poder entonces tomarlo como un historial y así tenerlo presente en otro proyecto y evitar que el mismo se presente. Es decir, estudiamos los riesgos que se llevaron a cabo dentro de mi proyecto y esto me va a permitir entonces evitarlo en un futuro. Como vemos, los proyectos industriales entonces nos van a permitir desarrollar nuestra empresa. Ya sea que estamos iniciando y hacemos entonces un proyecto de inversión inicial donde tenemos que adquirir todos los elementos, todos los productos, los recursos relacionados con, necesitamos recursos para poder adquirir la maquinaria, el equipo, contratar personal y poder entonces poner en marcha nuestra empresa. También podemos estar hablando de que ya la empresa existe y vamos a instalar una empresa en otra región para poder cubrir otra zona geográfica. Entonces, al ya tener una empresa inicial, podemos entonces tener una idea de cómo va a ser entonces nuestra nueva empresa en el nuevo sitio, pero adaptándonos a las condiciones entonces de ese nuevo terreno y de ese nuevo mercado. Por lo tanto, teniendo en cuenta cómo vamos a adquirir los materiales, los equipos necesarios para la puesta en marcha de ese proyecto. También vimos que los proyectos pueden ser específicos de un área de la empresa, como las líneas de producción, la maquinaria o mejoramiento de las instalaciones. De esa forma, debemos estar claros al momento de diseñar nuestro proyecto de qué es lo que vamos a hacer y por lo tanto hacer los diferentes estudios, tanto a nivel de ingeniería como económicos, para determinar los recursos financieros, económicos que necesitamos y también conocer cómo vamos a recuperar dicha inversión. Espero que con el desarrollo de esta asignatura se quieran conocimientos necesarios que le permitan desarrollarse a nivel profesional y los puedan entonces implementar dentro de la empresa, ya sea que esté en condición de empleado, de contratado o que tenga un emprendimiento y así poder entonces mejorarlo y crecer dentro del mercado o el sector donde esté funcionando. Todas las actividades pues tienen un fin y por lo tanto siempre se resalta la importancia de realizarlo con detenimiento, poder entonces investigar esa teoría, interpretar esos conceptos y definiciones para así poder entonces establecer en la práctica y poder implementar dichos conocimientos dentro de la empresa. Muchas gracias. Feliz tarde.